Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hoy sábado 25 vamos a seguir con nuestros videos y nuestras clases virtuales en la materia de filosofía jurídica. Estamos desarrollando esto que es la filosofía jurídica en nuestros tiempos. Hoy nos toca ver esta segunda parte y bueno, darte la bienvenida. Hacerte recuerdo de que habíamos revisado en la primera parte algunos elementos importantes de esta crisis de una de las corrientes más importantes de la filosofía jurídica que la habíamos ido revisando desde sus orígenes en Augusto Comte, ¿no? Que es el positivismo, ¿no? Y cómo, digamos, para pensadores de la talla de Giovanni Sartori, el positivismo es un elemento tan central para la construcción de la ciencia moderna, ¿no? En esta primera parte habíamos visto esta crisis que tiene el positivismo con las grandes reflexiones, por ejemplo, del norteamericano Ronald Working y el debate que tiene con Hart, ¿no? Y bueno, también habíamos visto algunas de las propuestas de Norberto Bobbio sobre el tema de este debate de la concepción del derecho. En esa parte vamos un poco a analizar detalladamente un poco más sobre digamos, sobre estas otras corrientes y algunos pensadores más que se como, han ido como criticando al positivismo, pero al mismo tiempo han ido como generando otras corrientes dentro de la filosofía jurídica. Como habíamos visto, Bobbio es uno de los personajes importantes, este italiano turinés, ¿no? Dentro de lo que viene a ser este debate este debate que nos centra nuestra atención en lo que viene a ser principios morales, principios éticos versus normativa, que es un debate clásico dentro de la filosofía jurídica. Bobbio, digamos, toma como otro camino, que es el tema de lo ético frente a lo útil, ¿no? Eh, ¿Qué tan útil es comprar información sobre el narcotráfico y qué tan ético lo es, ¿no? Entonces, estos elementos que, digamos, eh, repiensan la misma naturaleza del derecho como tal, ¿no? Eh, entonces, para Bobbio, el verdadero debate no es tanto entre principios éticos morales versus normativa o reglas, ¿no? Sino entre lo ético y lo útil, ¿no? Para Bobbio es mejor tomar los juicios de existencia, estos elementos de utilidad, que los juicios de valor, ¿no? Nuevamente se cae en este debate, que es la apertura de este debate de principios éticos, principios morales y también los temas ya pasando ya a otro nivel, a los temas más políticos, ¿no? Y aquí voy a también citar a un pensador que es muy interesante, que es Robert Alexi, que bueno, desde América Latina se lo denomina como padre del neoconstitucionalismo, ¿no? Robert Alexi va a ser, digamos, uno de los pensadores fundamentales en generar toda esta estructura de los principios constitucionales, ¿no? Entonces, Alexi va primero a reconocer la complejidad de las estructuras normativas, ¿no? Alexi indica que la Constitución debe reconocer las reglas y principios. Esto es muy importante porque este elemento bueno, hace que Alexis esté dentro, ¿no? Dentro de este debate entre principios versus normativa, ¿no? Deben haber valores, dice Alexi, con rango constitucional, que dejan en el derecho conceptos como dignidad, libertad, igualdad, democracia, ¿no? Entonces se podría hablar de esto que es muy interesante, la constitucionalización de principios jurídicos, ¿no? Eh, entonces, la constitución política del Estado
como un cuerpo legal no solamente es una normativa que recoge el tema de las reglas, de las normas como tales, sino recoge también principios éticos, morales, sociales, ¿no? Robert Alexi, ahí tienes la QR para poder descargar su libro, que es un libro muy interesante, que es Teoría de la Argumentación Jurídica. Va a observar justamente eso, que hay una fuerte aplicación de principios jurídicos en cada actuación del sistema jurídico como tal. Este hecho muestra que no se puede seguir a rajatabla la norma como tal, ¿no? Sino tomar en cuenta principios jurídicos como tales, ¿no? En este libro, que lo puedes conseguir con el QR, el derecho realiza correcciones no absolutas, sino concretas, dice Alexi, ¿no? No en todos los casos se puede aplicar los mismos principios, ¿no? O más aún, no se pueden aplicar principios sino fríamente la regla, ¿no? Claro, hay casos, y esto tal vez asienta más el tema en la casuística, hay casos que es necesario solamente la aplicación de elementos puramente normativos y no así elementos de principios éticos o morales, ¿no? Hay casos en los cuales la controversia, reglas y principios no puede darse, dice Alexi, ¿no? Este hecho genera dos tipos de Estado: el Estado constitucional, donde se aplican reglas y principios, y el Estado legislador, donde solo se aplican reglas. Ahora, estos elementos entran en fuerte crítica con otro pensador de la escuela de Habermas, que es Niklas Luhmann, ¿no? El sistémico, ¿no? Que partiendo desde la teoría del sistema, indica que la sociedad no es una, que el sistema jurídico determina lo ilegal de lo ilegal y no le interesa otra cosa más. Es decir, que estos temas, estos debates sobre lo que son principios, sobre lo que son elementos normativos, sobre lo que son principios morales, éticos, es una cosa venida menos para Luhmann, ¿no? Lo que determina es lo que es ilegal de lo que es legal, sin tomar en cuenta si la norma o el principio se aplica. Simplemente determina lo legal de lo ilegal. Otro tema es el choque entre libertad versus derecho colectivo. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque estamos en un momento en que las minorías, por ejemplo, los grupos GLBT, han reclamado sus derechos y han logrado esos derechos, ¿no? Como minorías. O, por ejemplo, los grupos de las comunidades indígenas originarias campesinas. Pero, ¿hasta dónde es su derecho? ¿Y hasta dónde comienza el derecho individual de cada persona? Pongamos el ejemplo de los derechos de adopción o los derechos de matrimonio de las comunidades GLBT, ¿no? Pero ¿y dónde queda el derecho, por ejemplo, de aquella persona que cree en una situación de matrimonio hombre-mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso muestra otros espacios de debate muy interesantes dentro de lo que viene a ser la filosofía jurídica, ¿no? Y aquí un pequeño resumen de, digamos, tres corrientes que vamos a ir un poco también desarrollando en el transcurso de nuestras clases, ¿no? Por un lado, el realismo jurídico, que va a tener, digamos, su más grande relación y consecuencia con los estudios críticos legales, que lo vamos a desarrollar en una próxima oportunidad. Estos estudios críticos legales ya dejan totalmente de lado esta controversia que estábamos, digamos, hasta ahora arrastrando, que es analizar el tema de principios morales éticos versus normas, reglas, ¿no? Este estado de derecho específicamente positivista, enmarcado en su norma, exclusivamente enmarcado en su ley, en su normativa, y este estado de derecho, digamos, pongámosle al estilo de nuestro pensador Robert Alexis, este estado constitucional que mezcla principios y norma.
Para ellos ese debate queda muy al margen para los estudios críticos legales y para el realismo jurídico. El debate es de que el derecho no es neutral, es una concepción liberal politizada. En ese sentido, están relacionados con intereses económicos y políticos. ¿Qué intereses? Los del liberalismo sobre todo, ¿no? Quien ejerce derechos son agentes del liberalismo. El derecho es un instrumento de los que tienen el poder, ¿no? Frente al debate de principios y reglas, para esta corriente es algo secundario, algo que no se observa, ¿no? Y lo que se observa es de que el derecho tiene una situación obviamente de relación con clases, con grupos de poder, ¿no? Aquí te podría, bueno, vamos a desarrollarlo, igual te podría, no sé, aconsejar que veas alguna literatura del ILSA ítem de Bogotá, por ejemplo. Es muy interesante las propuestas, sobre todo de análisis y de investigación en esta escuela de estudios críticos, pero bueno. Vamos a otra de las corrientes que es las reflexiones, que son los análisis, las reflexiones económicas del derecho, ¿no? Las reflexiones anteriores, es decir, esta forma de ver el derecho como algo que no es neutral, va a llevar a empezar a analizar las formas económicas del derecho, ¿no? Que lo que, digamos, le interesa es ver costos y beneficios, ¿no? Dejando de lado también los debates de principios éticos, morales, que son otra cosa, ¿no? Observa lo que se gana y lo que se pierde en las decisiones jurídicas. Base fundamental del derecho comercial. Se observa sobre todo la utilidad económica, ¿no? Para sus reflexiones, parten sus reflexiones de los pensamientos liberales, sobre todo italiano, que lo habíamos visto en las clases en sociología jurídica, ¿no? Defiende al derecho como un regulador de las relaciones interpersonales, de las relaciones personales, y no así como reglas, ¿no? Digamos, estas formas de ver el derecho son muy ricas en el marco de ver esta como microfísica, pongámosle así, una microsociología jurídica del derecho, ¿no? Cómo se van tejiendo las relaciones jurídicas en las relaciones personales, ¿no? Como bien te decía, la base fundamental, por ejemplo, para estos análisis económicos del derecho es el pensamiento liberal, ¿no? Liberal utilitarista, ¿no? Clásico, y el que viene también desde las fuentes italianas, ¿no? Bruno Leoni, por ejemplo, ¿no? Y por último está, digamos, esta corriente de la jurisprudencia o el feminismo jurídico, ¿no? O la jurisprudencia jurídica que busca los elementos de género en las estructuras jurídicas, ¿no? O esta situación de este patriarcado y su representación en las estructuras jurídicas, que también abre un abanico gigantesco para la investigación en derecho. Bueno, no solamente la corriente de jurisprudencia feminista o el feminismo en el derecho, sino también el análisis económico del derecho o los estudios críticos legales abren un abanico impresionante para la investigación jurídica. Bueno, hasta aquí esta segunda parte. Espero que podamos compartir en los debates que tenemos en Classroom y en Zoom. Y bueno, va a ser hasta la próxima clase. Gracias. Chao.